Buenos días, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de Autoliz. En este video vamos a tratar sobre manejo de archivos. Ya habíamos visto lectura en el anterior video, ahora vamos a ver escritura. Entonces, los objetivos que tenemos para este video es más que todo ver las funciones y la metodología de cómo poder guardar información de AutoCAD para que pueda ser usada por otras aplicaciones. Esta forma de cómo guardar esta información va a ser mediante archivos de texto, CSV, TXT. Entonces comencemos con la primera función. La primera función consiste que write_char, esta función va a escribir carácter por carácter. Para lo cual si queremos, por ejemplo, tenemos una lista de puntos, la cual es una lista de listas. Vamos a crear una función personalizada que nos permita escribir esta lista de puntos en un archivo de texto. De tal manera que con esta función que write_char a ver, que es write_char, vamos a escribir carácter por carácter. Entonces abrimos Visual Studio Code. Acá yo ya tengo la función. Este archivo va a estar en la descripción para descargar. Vemos que esta es una función personalizada, cuyo nombre va a ser lista CSV. Como primer dato de entrada, vamos a tener una lista. Luego de ahí vamos a tener un delimitador. Este delimitador es, por ejemplo, puede ser un punto y coma, una coma. Va a indicar la separación entre las cadenas. También tenemos el nombre de archivo. Y también, por último, tenemos un parámetro más. Este parámetro es para definir si queremos guardar información en dos modos distintos. Bien, como append, que lo que va a hacer es no sobreescribir el archivo. O sea, si es que va a agregar información. Mientras que write lo que va a hacer es va a crear un archivo nuevo. Es decir, toda la información que anteriormente hemos guardado en ese archivo se va a perder. Y también tenemos una variable local que es FileID, que vamos a estar usándola. Bueno, primero que todo, debemos abrir el archivo OpenFile, ¿no? Por ejemplo, si esta variable add es true, entonces me va a devolver append. Si es que es nil, false, me va a devolver w, o sea, write. Entonces, para esto es, ¿no? Entonces vamos a abrir el archivo en modo, o sea, append o en modo write, ¿no? Luego de ahí, una vez que tenemos que se ha abierto el archivo exitosamente, voy a guardar esa variable archivo en esta variable, FileID. Y si es que si es que esta operación ha resultado exitosa, o sea, me ha devuelto en este caso un archivo, esta condicional va a ejecutar esto de aquí. Ya. Entonces, como habíamos visto, proc_n nos permite agrupar un grupo de sentencias, ¿no? Un grupo de expresiones, que son estas de acá. Si no tuviéramos esto, solamente podríamos colocar una expresión, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es vamos a recorrer todos los elementos de esta sublista. Por lo cual primero tenemos for each sublist lst. Eso quiere decir que en su primera iteración va a coger el primer elemento de esta lista, ¿no? Y ya voy a guardar acá. Entonces luego ahí tenemos una condicional. La condicional lo que va a hacer es mientras haya todavía un elemento en esa sublista, o sea, mientras digamos tenga recuerda que car toma el primer elemento de su lista y aguarda en value. Mientras mientras haya al menos un elemento, va a continuar el bucle. Y de tal manera que va a imprimir ese primer elemento en este archivo. Luego de ahí tenemos una condicional. Esta condicional lo que va a hacer es, ya tomé el primer elemento. Ahora quiero saber si hay un segundo elemento. O si es que hay más de un elemento. Eso lo podemos hacer con la función cdr. Recuerda que cdr devuelve toda la lista menos el primer elemento. Entonces a mi sublista voy a quitar el primer elemento con cdr
y lo voy a guardar acá como sublista. De tal manera o sea, quiere decir si esta sublista tiene más de un elemento, esta condicional se cumple y lo que va a hacer va a imprimir un delimitador. En este caso, digamos, si es una coma, va a imprimir una coma. Y ya, entonces me imprimiría el valor más la coma, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se quede sin elementos. Entonces ahí ya estaría escribiendo la primera sublista. Y una vez que termine este bucle, el bucle se rompe y pasa al segundo elemento de la lista. Y así sigue escribiendo, ¿no? Pero claro, ahí podemos ver que entre listas, recordar que, por ejemplo, tenemos esta de acá, ¿no? Setcoollista 2, ¿no? Eh, esta sería una fila y esta sería una segunda fila. Los elementos de una fila están separados por, en este caso, por ejemplo, un espacio, ¿no? Pero los elementos entre dos filas están separados por un salto de línea. Entonces, ¿yo cómo escribo un salto de línea entre este bucle, ¿no? O sea, entre for each, ¿no? Entonces yo le pongo un right char 10. ¿Por qué 10? Por 10 es el carácter 10. El carácter 10 es salto de línea. Es el enter. Entonces yo escribo el salto de línea. Una vez que está terminado todo el bucle, o sea, ya termina de recorrer todos los ya su lista de esta lista, voy a cerrar el archivo. Y ya podría escribir, o sea, podría ver lo que es información guardada, ¿no? Entonces vamos a probar esta función. Primero ya tenemos abierto AutoCAD. Tengo abierto esto acá. Ya está cargado. Entonces vamos a escribir esta función list csv y ya. Mi primera variable es la lista que queremos pasar, ¿no? Luego de ahí, delimitador vamos a poner acá una coma, que es lo más común, un csv, ¿no? Luego de ahí ponemos el nombre, quizás sea archivo 2, archivo. Y luego de ahí podemos, en este caso queremos que sea modo, vamos a poner que sea modo escritura. Entonces vamos a poner nil. Ya. Y ya, como este es como este es un dibujo así generado así nomás, o sea, yo he hecho esto de acá, solamente he agregado un dibujo. Por defecto va a estar guardado en documentos. Así que vamos a ver documentos. Acá tenemos lo que es el archivo, ¿no? Sino que no le he puesto. Acá debo poner un CSV. No le he puesto extensión. Entonces, como vemos, acá está guardado lo que es la información, ¿no? 1.3, 2.4, 5.7, ¿no? Entonces, ahora vamos a probar el otro modo, ¿no? Supongamos que ya no queremos que sobrescriba, o sea, queremos que agregue información, ¿no? Entonces vamos a agregar información. Ya. Y vemos acá. Vemos que estoy agregando información, ¿no? Ahora otra vez. Ya. Vemos que sigue agregando información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle nil, ¿no? Para que sea escritura. Y lo que va a hacer nil va a sobreescribir, ¿no? Ha sobrescrito mi archivo, ¿no? Entonces esa sería una forma de cómo escribir con la función write_char. Ahora, lo que vamos a hacer es, el siguiente paso es utilizar otra función que se llama writeLine. En este caso vamos no escribir carácter por carácter, sino escribir lo que es una fila completa, una línea completa, para lo cual vamos a utilizar esta función de aquí. Ya. Entonces, esta función, ¿cuál es
bueno, ¿cuál es el objetivo, no? Entonces, si queremos escribir fila por fila, primero antes tenemos que concatenar lo que son, son las filas, ¿no? Por ejemplo, en el anterior ejemplo que teníamos esto de acá, setCool lista 2, ¿no? Vamos a tener que concatenar 1.3, 2.4, 5.7, ¿no? 2.4 y así, ¿no? Entonces, esto ya es un poco más general, ¿no? Para hacer esto, por ejemplo, si tenemos números, necesitamos convertirlo primero a texto para antes concatenarlo, ¿no? Porque no podemos concatenar números. Así que, por lo tanto, acá vamos a ver un parámetro más, parámetro de precisión. El parámetro de precisión lo que va a hacer es, por ejemplo, si yo le pongo 2, me va a tomar dos caracteres, digo, dos decimales, o sea, 1.30, 2.40, ¿no? Entonces, es parecido. La función es parecida. Igual tenemos file, open, todo lo demás. Lo que va a variar es que, por ejemplo, vamos a utilizar una función que hemos definido más arriba, la cual su único propósito va a ser convertir una lista, en este caso, si tiene números, lo va a convertir a lo que es texto y por medio de una precisión, ¿no? Acá tenemos la función con matcar, lambda, matcar, lo cual, digamos, bueno, vamos a indicar lo que es la precisión y con la función rtos, bueno, primero va a comparar si es un número, ¿no? Porque solamente va a transformar números, ¿no? Y si es un número, entonces lo va a transformar, ¿no? Y como ya hemos visto, o sea, lambda es una función, bueno, hay una función especial que agrupa a todo esto, luego de ahí matcar, porque para ejecutarlo sobre cada elemento de una lista, ¿no? Entonces, ya. Entonces, esto lo que va a hacer es convertirlo a lo que es texto. Y yo voy a guardar acá, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Hago un for each con la sublista lista, pero en este caso voy a ir generando la cadena. Por ejemplo, acá tengo una variable local que está vacía, ¿no? Que es justamente la cadena de caracteres que va a ir almacenando todos los caracteres, o sea, todas las cadenas que van a conformar una fila. Entonces acá lo que hago es un setQn para ver la longitud de azul lista y pongo un contador. ¿Para qué? Porque voy a recorrer esa sublista. De tal manera que voy a utilizar strcat, que significa concatenación de cadena, para poder concatenar lo que es el valor con el carácter. Y si es esta condicional quiere decir, digamos, si es que aún quedan términos, entonces vas a concatenar el valor con el carácter, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aún queda un término que concatenar, ¿no? De lo contrario, si no ocurre eso, entonces solamente devuélveme el valor, ¿no? Porque ahí acabaría la fila. Entonces, una vez que ya tengo concatenada esa cadena, voy a empezar a escribir ya línea por línea. Y por último, lo que va a hacer es cerrar el archivo. Ahora vamos a probar esto acá. El CDF lista 2. Vamos a poner precisión que sea 3. O sea, 3 decimales de precisión. Carácter que sea coma. Archivo, ya. Acá vamos a poner un archivo 2. Y vamos a poner que sea escritura. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros. 5. Ya, entonces ahora como vamos a documentos y debería estar guardado el archivo 2. Como ven, está guardado, ¿no? Ya ha sido concatenado. Ya. Ahora, esto podemos mejorarlo para que sea un poquito más dinámico con esto de aquí. Recordar que antes poníamos lo que es el archivo, ¿no? Entonces ahora vamos a poner así. Vamos a poner esto, sasq archivos, se selecciona un archivo csv. Y acá vamos a borrar esto acá. De manera que este va a ser el archivo que queremos. Y esto lo borro. Ya está. Esto es lo que hemos visto hace 2 videos, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Solo que esta vez
Ya no voy a especificar esto acá. Y lo que va a hacer es decirme dónde quiero guardar un archivo, ¿no? Entonces vamos a poner archivo 3. Ya. Y como vemos está guardado, ¿no? Archivo 3, ¿no? Es una manera un poquito más dinámica que permite al usuario seleccionar un archivo, ¿no? Ya. Y eso sería lo principal, ¿no? Para lo que es escritura de archivos y también tanto como escribiendo carácter por carácter como escribiendo línea por línea. Ya. Ahora un poquito más de ficheros y directorios, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos algunas funciones las cuales me permiten, esto vamos a tratar rápidamente, que me permiten obtener lo que es algunas direcciones o más que todo direcciones de las carpetas, ¿no? De algunos archivos, ¿no? Poder, digamos, manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si conocemos dónde se encuentra nuestro archivo, dónde se encuentra quizás algunas rutas, podemos concatenarlas y podemos guardar información en ciertas carpetas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ya hemos visto Google Apps Get a Cat Object, nos devuelve la aplicación AutoCAD. Recordar que cuando está entre apóstrofes, entre asteriscos, significa que es una variable global. Entonces, porque esto no va a variar, ¿no? O sea, siempre va a mantener su mismo valor, ¿no? Como vemos acá, podemos obtener, por ejemplo, lo que es diferentes complementos, lo que es la ruta donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá queremos obtener lo que son las preferencias, los archivos y los mapas de textura, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra esto acá, no? Se encuentra esto, ¿no? En materia, texture maps, ¿no? Podemos también tener lo que son las variables de entorno. Es recordar que las variables de entorno son esas acá, ¿no? Son variables las cuales podemos acceder, ¿no? Por ejemplo, temp, path, OneDrive, ¿no? O sea, son ya variables las cuales ya están establecidas, ¿no? Las reconocen en la consola de comandos, ¿no? Entonces acá podemos también, ¿no? Get, invite, temp, ¿no? Temp lo que va a hacer es devolverme y a las direcciones, ¿no? Temp de acá, ¿no? Acá, por ejemplo, también puedo colocar otras variables de entorno, ¿no? Por ejemplo, en Python generalmente puedo poner lo que es pit, ¿no? Para poder ejecutarlos desde la consola de comandos. Ya. También, por ejemplo, podemos obtener lo que es full name, ¿no? De objeto aplicación, ¿no? Este, digamos, es la ruta, nombre completo, que contiene también la ruta y el nombre de archivo. Podemos también tener lo que es el directorio en el cual se encuentra, o sea, sin el nombre. Podemos obtener lo que es el nombre base o la extensión, ¿no? Y eso sería todo, o sea, ya uno ya puede, digamos, empezar a poder trabajar con las rutas para poder guardar los archivos, ¿no? Poder quizás almacenar toda la información que se obtiene en ciertas carpetas, ¿no? Y para tenerlo organizado. Bueno, eso sería todo por este video. Eh, Muchas gracias, hasta luego.